Buenas tardes, querido público. Mi nombre es Saray Romo y nosotros pertenecemos a la Universidad del Atlántico. Hola, mi nombre es Mayelis Acosta. Nosotras somos estudiantes de segundo semestre y estamos en la Facultad de Ciencias de la Educación estudiando Pedagogía Infantil. Mi nombre es Mariana Arellano y junto con mis compañeras venimos a tratar dos temas en específico. Los que son, el primero es la teoría de la complejidad y el segundo son las inteligencias múltiples dadas por el autor Edgar Morin. La teoría del pensamiento complejo de Edgar Morin habla de que cada persona tiene su propia visión de los hechos, que además de estar influida y, por qué no decirlo, adoctrinada bajo los principios que su centro educativo, grupo social o familia los han inmerso. La moral es algo que varía mucho en función del lugar donde nacimos, pero en vista de que la sociedad ha avanzado, la moral local ya no es tan importante como el ataño. Dentro de la filosofía de Edgar Morin, él plantea la idea de optar por una versión más holística de los hechos, tanto en términos de conocimiento científico como de percepción ético-moral. Y comprender que más que culturas diferenciadas somos una enorme cultura planetaria. Edgar Morin nació en 1921. Es un pensador y escritor francés de destacada labor intelectual, con una singular reflexión y un comprometido protagonismo en los debates sobre los acontecimientos más destacados del siglo XX. Su propuesta de articulación de saberes y su pregunta sobre cuál es la visión de transdisciplinariedad más apropiada a las circunstancias son el eje de sus aportes a las reformas educativas del presente. Más de 50 libros, muchos de ellos traducidos a numerosos idiomas, dan cuenta de la destacada labor de Edgar Morin. Voy a hablar sobre la teoría del pensamiento complejo. Esta teoría fue creada por el filósofo y sociólogo Edgar Morin, la cual hace referencia a la capacidad de conectar diferentes dimensiones de la realidad. Esta se caracteriza por ir adquiriendo más componentes a medida que la humanidad va avanzando o evolucionando. La realidad se podría comparar con un tejido, lo cual tiene múltiples tejidos más pequeños, lo cual lo hace complejo. Así pues, debido a las características que tiene la sociedad hoy en día, para que una persona tenga una opinión bien fundamentada o cimentada, debe primero pararse y reflexionar con respecto a la información que recibe. Esta capacidad de reflexionar es la que Edgar Morin define como teoría del pensamiento complejo. Dentro del pensamiento de Edgar Morin se puede representar como una red cuyos hilos son componentes que se relacionan. Estos hilos pueden ser eventos, acciones, determinaciones y azares que pasan en el mundo. El pensamiento complejo atiende cuestiones más profundas que van más allá de quedarse con la información. Se trata de preguntarse y cuestionarse con respecto a lo que está pasando en la sociedad o que va a pasar en un futuro, para así hacerse preguntas que se resuelvan de una manera adecuada. El pensamiento complejo no es innato, por lo cual nosotros como docentes debemos inculcarlos en los niños a temprana edad. Y esta tiene una característica en específico, y es crear en nosotros esa duda y no quedarnos con la información que recibimos, sino que investigar, reflexionar y ahí sí poder determinar si es cierta o no. Gracias. Desde este punto y con respecto a las inteligencias múltiples que Edgar Morin plantea, él considera que existen 7 saberes básicos para la educación del futuro. Además insiste en que la educación debe ir encaminada a la reflexión del estudiante, en la que el estudiante no considere indudablemente verdadera los hechos, sino que busque la verdad, que haga como si auténticamente hiciera uso del método científico para lograr encontrar explicaciones alternativas a los saberes aprendidos. Es decir, que el estudiante no se quede con la información, con los saberes, con los conocimientos que vio en una página de internet o encontró en una revista o su padre o su profesor le comentaron, sino que él mismo haga uso de sus procesos cognitivos y entienda y decida qué pensar, qué creer y qué investigar. Curar la ceguera del conocimiento. Como bien sabemos, el conocimiento es algo relativo, es algo que con el pasar del tiempo va cambiando. Es por eso que los maestros deben enseñarle a los alumnos que lo que se está aprendiendo no es algo que siempre va a ser así, sino que con el pasar del tiempo puede cambiar. Esto quiere decir que no lo aprendido no es una verdad absoluta. Garantizar el conocimiento pertinente. Este principio es importantísimo hoy en día. ¿Por qué? Porque estamos viviendo la era de la tecnología.
¿Por qué? ¿Qué relación tiene la era de la tecnología con garantizar el conocimiento pertinente? La relación que existe es que gracias a la tecnología nosotros estamos siendo bombardeados y hemos estado llenándonos de datos que vemos todos los días en internet, en el computador, en el celular o en el televisor. Este principio consiste en aprender a clasificar la información, en determinar qué información es veraz, qué información viene de una fuente que sea experta en el tema, en no creer, y eso es lo que más que todo Edgar Morin plantea, en no creer todo lo que nosotros nos digan o todo lo que nosotros veamos por ahí, sino que nosotros mismos con nuestros procesos cognitivos determinemos qué es verdadero. Enfrentar las incertidumbres. La incertidumbre en sí no tiene por qué ser algo bueno o algo malo. Se debe enseñar al estudiante que la historia siempre tiene una situación de incertidumbre en la que la siguiente fase puede implicar un gran avance o por el contrario un gran retroceso. Enseñar la comprensión. Él consiste en fomentar la comprensión tanto del grupo al que yo pertenezco como en relación al grupo al que yo no pertenezco, ya sea en términos de lingüística, de religión o de otra índole. Se plantea que la comprensión no es sinónimo de comunicación. También se dice que la comprensión se dificulta o se ve obstaculizada cuando los valores morales no son compartidos. Cuando los valores morales, las cosas que yo considero que están bien, a la otra persona no consideran que está bien, es difícil que tú te puedas poner en la piel del otro, porque ve las cosas distintas a las como tú las ves. Edgar Morin plantea que el enemigo de la comprensión es el egoísmo, el etnocentrismo y el sociocentrismo. También plantea que la comprensión es indudablemente importante en la relación con el ser humano. Enseñar la condición humana. Bueno, la especie humana está dividida en grupos étnicos, religiones, lenguas, países, naciones, etc. Es por ello que es muy importante entender que aunque hayan diferencias, todas las personas forman parte de la misma humanidad. Se debe saber apreciar la diversidad cultural y no pretender homogeneizar a la humanidad, pero también debemos entender que todos tenemos derechos y obligaciones como... Enseñar la identidad terrenal. Este principio consiste en entender que las personas, que todos nosotros venimos desde hace miles de años atrás de historia, venimos de un solo grupo étnico, es decir, las personas, mis antepasados vinieron desde un solo grupo étnico y que al pasar el tiempo este grupo se fue fragmentando en diferentes grupos en los que hoy en día existen. Busca fomentar el desarrollo de la humanidad, no solamente el desarrollo en términos económicos, sino en términos en términos intelectuales, en términos culturales, en términos afectivos a nivel mundial. Dice también que el trabajo que se ha hecho a nivel regional y a nivel de los países está bien, pero se han olvidado de que todos hacemos parte de un solo terreno, de la tierra, y se ha olvidado esa unión que existe y se ha separado por países y no hay una relación que antes existía. Está dada a enseñar al ser humano a comprender y a no descalificar las personas dada una sola cualidad, ya que el ser humano como tal está lleno de múltiples y de variadas cualidades. La ética del género humano. En esta ética hay una triada entre el individuo, la sociedad y la especie. Cada uno no es solamente inseparable, sino que son coproductores unos de otros y cada término es a la vez medio y fin para los otros. La ética debe formarse a partir de la conciencia de que el ser humano es al mismo tiempo individuo, parte de una sociedad y parte de una especie. Es decir, que desde ahora debería considerarse una ética humana como una triada donde surge nuestra experiencia, nuestra conciencia y nuestro espíritu.